Quizás estés pensando, ¿cómo podría alguien como Thomas, que parecía tan pulido y profesional, voltear un plato en una reunión familiar? Bueno, también fue impactante para mí. Mientras estaba allí, en medio de los trozos de comida esparcidos y los murmullos silenciosos de nuestros familiares, no pude evitar preguntarme cómo llegó todo a esto. El día comenzó con bastante normalidad. Recuerdo levantarme temprano, emocionado de organizar nuestra primera gran reunión familiar desde nuestra boda. Planeé cocinar los platos favoritos de Thomas, así como algunas recetas nuevas que pensé que impresionarían a la familia extendida. Cocinar no es realmente mi fuerte, pero quería hacer un esfuerzo, demostrar que me importaba mi nuevo papel como esposa, aunque en el fondo extrañaba terriblemente mi trabajo. Thomas, por otro lado, parecía indiferente desde la mañana. Apenas tocó su desayuno y parecía perdido en sus pensamientos, probablemente sobre el trabajo. Siempre tuvo mucho en mente, ser consultor en una firma importante. Traté de involucrarlo, preguntándole sobre sus preferencias para la mesa o la comida, pero él asintió distraídamente. Horas más tarde, cuando todos se reunieron alrededor de la mesa, cargados de platos que había pasado todo el día preparando, el ambiente inicialmente era cálido. La risa y la conversación llenaron la habitación. Fue justo como esperaba. Pero entonces, Thomas dio ese mordisco y su comportamiento cambió drásticamente. Su rostro se retorció de insatisfacción y, sin previo aviso, volteó el plato. La habitación quedó en silencio. ¿Por qué servirías esto en tal ocasión? Las palabras de Thomas atravesaron el silencio como un cuchillo. Todos miraron fijamente, algunos incrédulos, otros incómodos. Mientras continuaba despotricando, sentí que un nudo se me apretaba en el pecho. No se trataba solo de la comida, se trataba de que yo no cumpliera con sus expectativas, no solo hoy, sino todos los días desde que dejé mi trabajo. El trabajo que amaba, el trabajo en el que era bueno, que había dejado para cumplir su deseo de tener una esposa que se quedara en casa. No fui yo, finalmente hablé, con la voz firme a pesar del temblor que sentía por dentro. Hoy no cociné. Vi cómo su rostro pasó de estar enojado a confundido. Sí, había planeado cocinar, pero en el último minuto tuve que hacer un pedido porque recibí una llamada de un excolega que necesitaba ayuda urgente con un proyecto, un recordatorio de la vida que tenía antes. Ahora, con los ojos de todos puestos en mí, me di cuenta de que este era mi momento. Necesitaba defenderme, reclamar una parte de la identidad que tenía antes de Thomas. Siempre había sido más que su sistema de apoyo o alguien que administrara su hogar. Era una profesional, una amiga y alguien con sueños y aspiraciones. Respiré hondo, miré a nuestros familiares y luego volví a mirar a Thomas. No soy solo tu esposa, dije, con voz clara y confiada. Soy Sarah Mitchell y tengo mi propio valor más allá de este hogar. En ese momento, no solo me defendí a mí misma. Di el primer paso para encontrar un equilibrio entre la vida que una vez amé y la que estaba aprendiendo a navegar. Tener más control sobre nuestras vidas. Esta realización me impactó profundamente a medida que los días se convertían en semanas y luego en meses. Viviendo la vida de una esposa de fin de semana, me encontré esperando los breves fines de semana en que Thomas estaría en casa, pero incluso esos días no fueron tan alegres como imaginé que serían. Cada viernes sentía una mezcla de anticipación y ansiedad. Limpiaba la casa meticulosamente, cocinaba sus platos favoritos y trataba de crear un ambiente acogedor, con la esperanza de capturar algo parecido a la vida que nos habíamos prometido el uno al otro. Pero la realidad a menudo era diferente. Thomas llegaba a casa cansado y preocupado, apenas reconociendo los esfuerzos que había puesto para que todo fuera perfecto. Nuestras conversaciones eran superficiales, en su mayoría giraban en torno a su trabajo o asuntos triviales. Era como si nos estuviéramos convirtiendo lentamente en extraños viviendo vidas paralelas bajo el mismo techo. Este arreglo me hizo cuestionar la esencia de nuestro matrimonio. ¿Fue solo conveniencia para él?
Un lugar al que regresar cuando necesitaba descansar o un descanso de su bulliciosa vida profesional. Parecía que su compromiso con su trabajo era su prioridad y nuestro matrimonio, un arreglo secundario que necesitaba adaptarse a su carrera. Me di cuenta de que, en su opinión, mi función era apoyar esta estructura en silencio, sin quejarme. Mientras reflexionaba sobre estos pensamientos, una parte de mí se sentía profundamente sola. La casa se sentía demasiado grande, demasiado vacía y el silencio demasiado ruidoso. Extrañaba la compañía, las experiencias diarias compartidas que creía que traería el matrimonio. Extrañaba hablar de mi día con alguien a quien le importara, cocinar juntos e incluso discutir sobre cosas pequeñas e intrascendentes. Estas interacciones cotidianas, que alguna vez pensé mundanas, ahora parecían un lujo. Comencé a llenar mis días con actividades para distraerme de esta soledad. Me uní a un centro comunitario local, comencé a asistir a clases de cocina e incluso consideré un trabajo de consultoría a tiempo parcial en mi antiguo campo. Cada nueva actividad traía una pequeña sensación de satisfacción y un descanso de la tranquilidad resonante de la casa. Un fin de semana, cuando Thomas llegó a casa, notó el cambio. Vio las nuevas plantas que revestían el alféizar de la ventana, los materiales de arte en la esquina de la sala de estar y la pila de documentos de consultoría en la mesa del comedor. ¿Qué es todo esto?, preguntó, un indicio de confusión en su tono. Me he estado manteniendo ocupado, respondí, tratando de mantener mi voz neutral. Explorando viejos intereses y descubriendo otros nuevos. Miró a su alrededor, aparentemente tratando de reconciliarse con los cambios en el hogar y, sutilmente, en mí. Me di cuenta de que estaba sorprendido, tal vez incluso un poco inquieto, de que estuviera encontrando formas de ser feliz sin él. Parece que te has estado divirtiendo, dijo, tratando de parecer comprensivo, pero pude detectar un rastro de incomodidad. Sí, lo he hecho, admití, dándome cuenta en ese momento de lo ciertas que eran esas palabras. Este autodescubrimiento, nacido de la necesidad, se estaba convirtiendo involuntariamente en mi forma de salir de las sombras de nuestro matrimonio de solo fin de semana. Mientras estaba allí, observando su reacción, supe que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo para mí, uno en el que quizás podría encontrar un equilibrio entre el amor que sentía por Thomas y el amor que estaba redescubriendo por mí mismo. Escuchar su voz fue inesperado, casi discordante contra el telón de fondo de la casa silenciosa y casi vacía. Sonaba preocupada, sus palabras teñidas de urgencia. Sarah, he estado tratando de comunicarme con Thomas durante días. No contesta mis llamadas ni mensajes de texto. ¿Está todo bien entre ustedes dos? Dudé, sin saber cuánto revelar. Oh, nos las estamos arreglando, respondí con cuidado, mi voz neutral. Thomas ha estado muy ocupado con el trabajo y no suele estar en casa. Tal vez se perdió tus mensajes. Hubo una pausa en el otro extremo y casi podía escucharla procesar mis palabras. Ya veo, dijo finalmente, cambiando ligeramente de tono. Pero eso es todo, Sarah. Su oficina me llamó. Dijeron que no ha estado en una semana. Están preocupados. Se me formó un nudo en el estómago. Thomas no había estado mucho en casa, pero supuse que sus ausencias se debían a su trabajo. La idea de que podría estar mintiendo sobre su paradero agregó una nueva capa de ansiedad y confusión a la mezcla. ¿Por qué desaparecería de su trabajo sin decírselo a nadie? Gracias por avisarme, logré decir, con la mente acelerada. Intentaré averiguar qué está pasando y volver a contactarte. Después de colgar, 1000 pensamientos pasaron por mi cabeza. ¿Dónde podría estar Thomas? ¿Estaba bien? ¿Había otra razón para su ausencia? La incertidumbre era enloquecedora. Decidí llamar a su amigo más cercano, esperando tener alguna idea. El amigo parecía sorprendido de saber de mí, pero estaba igualmente en la oscuridad sobre el paradero de Thomas. Sintiéndome más sola que nunca, me di cuenta de que necesitaba actuar. No podía seguir esperando que Thomas me brindara estabilidad y honestidad.
Era hora de buscar respuestas por mi cuenta. Comencé visitando su oficina. La recepcionista me reconoció y se le cayó la cara cuando le pregunté por Thomas. Él no ha estado aquí en mucho tiempo, confirmó ella, con la voz baja. Pensamos que estaba en un largo viaje de negocios. Las piezas no sumaban. No conocía ningún viaje de negocios, y su repentina desaparición del trabajo fue alarmante. Le di las gracias y salí, con la mente entumecida. ¿Qué escondía Thomas? ¿Toda nuestra relación se basó en el engaño? Me sentí traicionada, no solo por las posibles mentiras, sino por mi propia voluntad de hacer la vista gorda ante las señales de que algo andaba mal. Decidida a descubrir la verdad, volví a nuestra casa y comencé a cavar más profundo. Revisé extractos bancarios, correos electrónicos, cualquier cosa que pudiera darme una pista sobre su paradero o actividades. Con cada descubrimiento, la imagen se volvía cada vez más preocupante. Grandes sumas de dinero transferidas a cuentas desconocidas, nombres y números extraños y reservas de hotel en ciudades que Thomas no tenía motivos para visitar. Era como si estuviera casada con un extraño. Mientras se ponía el sol, proyectando largas sombras por la habitación, me senté rodeada de papeles y senderos digitales, una sensación de pavor se apoderó de mí. Mi matrimonio, al parecer, era una fachada, y el hombre que creía conocer era un misterio. Ya no se trataba solo de un matrimonio de fin de semana, se trataba de descubrir quién era Thomas realmente y decidir cómo navegaría por un futuro que de repente no estaba tan claro como los motivos del hombre con el que me casé. Sintiendo una mezcla de rechazo y determinación, colgué el teléfono, el tono áspero de la voz de mi suegra todavía sonaba en mis oídos. La conversación no había salido como esperaba. Había querido un poco de comprensión, tal vez incluso un aliado para navegar por mi matrimonio en ruinas, pero en cambio, enfrenté escepticismo y acusaciones. Me dolió darme cuenta de que, incluso con las mejores intenciones, todavía me veían como el extraño, el culpable. Sola en la tranquilidad de nuestra casa, las paredes parecían cerrarse sobre mí. Los ecos de las mentiras de Thomas resonaron por las habitaciones vacías. Estaba claro que había pintado un cuadro de nuestro matrimonio con su madre que estaba completamente alejado de la realidad. Una parte de mí se preguntaba cuánto tiempo podría mantener esta fachada y qué pasaría cuando finalmente se desmoronara. Con la Navidad acercándose, sabía que la reunión familiar sería una oportunidad para ver a Thomas, tal vez incluso confrontarlo en persona sobre sus acciones y la división entre sus palabras y la realidad. También sería una oportunidad para observar más de cerca la dinámica de su familia, para comprender por qué su madre mantuvo un apoyo tan inquebrantable para su hijo, a pesar de la evidencia de lo contrario. A medida que pasaban los días, mi determinación se fortaleció. Decidí reunir pruebas de las venidas de Thomas, o mejor dicho, de sus ausencias. Instalé una pequeña cámara de seguridad que cubría la puerta principal y mantenía un registro detallado de los días y horas en que realmente estaba en casa. No fue algo en lo que disfruté, se sintió más como una necesidad, una forma de protegerme de más acusaciones y quizás algún día mostrarle la verdad a su familia. También contacté a algunos amigos que nos conocían a Thomas y a mí. Necesitaba apoyo, alguien con quien hablar que pudiera entender o al menos escuchar sin juzgar. Sus reacciones fueron mixtas, algunos se sorprendieron, otros no tanto, quizás habiendo visto señales del comportamiento de Thomas que yo había pasado por alto. A medida que se acercaba la Navidad, me preparé mentalmente para la reunión familiar. Sabía que no sería fácil. El aire probablemente estaría lleno de alegría festiva en la superficie, pero debajo, las tensiones servirían a fuego lento, especialmente entre la madre de Thomas y yo. Guardé las imágenes de la cámara en una unidad USB, guardadas de forma segura en mi bolso, sin saber si las usaría, pero sintiéndome empoderada por su mera presencia. El viaje a la casa de mis suegros fue tranquilo, lleno de aprensión y una sensación de inevitabilidad. Al llegar, fui recibido con calidez superficial.
Thomas estaba allí, su comportamiento fresco y sereno como si nuestras tensas llamadas telefónicas y sus prolongadas ausencias fueran solo productos de mi imaginación. Durante toda la noche, observé y esperé, buscando el momento adecuado para tal vez cerrar la brecha con mi suegra o enfrentar a Thomas. Pero a medida que avanzaba la noche, con risas y el tintineo de vasos a mi alrededor, me sentí más como un observador que como un participante en esta escena familiar. En ese momento, quedó claro que el desafío que tenía por delante no era solo demostrar mi verdad, sino decidir cómo navegaría por esta complicada red de relaciones y mi propio camino a seguir. Ya sea que Thomas o su familia vinieran a verme, sabía que necesitaba encontrar una manera de vivir auténticamente, no solo a sus ojos, sino a los míos. A medida que el silencio se tensaba tras el arrebato de Thomas, la habitación se llenó de miradas inquietas y murmuró susurros entre los familiares. Mis mejillas ardían de humillación, pero por dentro, mi determinación se endureció. Este era el momento para el que me había estado preparando, el momento de poner en práctica mi plan, aunque de una manera que mantuviera la dignidad en medio del caos. Volviéndome hacia Thomas, mantuve la voz tranquila, a pesar de la tormenta que azotaba dentro de mí. Yo no hice el plato, Thomas, dije claramente, asegurándome de que todos los parientes pudieran escuchar. La habitación se volvió aún más silenciosa, la tensión casi palpable. Thomas, sorprendido con la guardia baja, parpadeó confundido. Su madre, que se había apresurado a criticarme en el pasado, miró de mí a Thomas, tratando de evaluar la situación. La criada, que había estado al fondo, hizo una pausa en su trabajo, con los ojos detrás de las gafas mirando cómo se desarrollaba el drama. Había hablado con ella antes, una de las pocas alianzas que había formado en preparación para hoy. Ella sabía la verdad de la situación, habiendo preparado el plato ella misma bajo mis instrucciones para asegurarse de que todo saliera a la perfección para la reunión. El tío de Thomas, que siempre había parecido indiferente, ahora mostraba un destello de interés con los ojos agudos. Thomas, si Sarah no cocinaba, ¿por qué culparla?, preguntó, su voz atravesando los murmullos. Era una pregunta simple, pero cambió la dinámica, llamando la atención sobre el comportamiento irrazonable de Thomas. Mi suegra, ahora visiblemente en conflicto, miró entre su hijo y yo. Thomas, deberías disculparte. Es Navidad, y no hay forma de tratar a nadie, dijo, con la voz más suave de lo que jamás había escuchado dirigida hacia mí. Parecía que la naturaleza pública de la humillación de Thomas hacia mí había inclinado la balanza, aunque fuera un poco. Thomas, enrojecido y nervioso, murmuró algo ininteligible en voz baja, no exactamente una disculpa, sino un retroceso de su agresión anterior. Pude ver en sus ojos un destello de la comprensión de que se había excedido, que sus tácticas habituales no habían funcionado con la audiencia. Aprovechando la oportunidad, me dirigí a la habitación, con la voz firme pero cálida. No dejemos que esto arruine nuestra Navidad. Estoy seguro de que todos se esforzaron mucho para estar juntos aquí, y se supone que es un día de alegría y perdón. Mientras hablaba, conocí los ojos de cada miembro de la familia, incluida la tranquila criada, cuyo leve gesto de asentimiento me dio un poco de aliento. Mi suegro dejó su periódico, su mirada se encontró con la mía por un momento fugaz con lo que esperaba que fuera una chispa de comprensión o quizás aprobación. A partir de ese momento, la cena se reanudó con un ambiente tenso pero mejorado. Las conversaciones se reiniciaron tentativamente, centrándose en temas más ligeros, las bromas navideñas habituales. Participé donde fue necesario, pero mis pensamientos ya estaban por delante, planeando mis próximos pasos después de esta revelación. Aunque hoy se trataba de demostrar un punto, de demostrar que yo no era la persona que Thomas o su madre me retrataron, también fue un punto de inflexión para mí personalmente. Me había defendido públicamente, y cualquiera que fuera el resultado, sabía que esto era solo el comienzo de un cambio más grande que necesitaba hacer en mi vida, con o sin Thomas. Esta Navidad pudo haber comenzado con conflicto, pero terminó con una sensación de empoderamiento y, por primera vez en mucho tiempo, sentí un destello de esperanza sobre mi futuro.
A medida que la verdad se desarrollaba ante los familiares reunidos, una sensación de incredulidad parecía flotar en el aire como una densa niebla. Mi madre, que se había hecho pasar por ama de llaves, ahora se revelaba en su verdadera identidad. Su expresión era una mezcla de determinación y aprensión. Thomas, generalmente tan rápido con sus réplicas, ahora permanecía en silencio, con el rostro sin color. La realización de su engaño, de la red de mentiras que había tejido, parecía pesar mucho sobre él. Sus ojos parpadearon nerviosamente entre mí, mi madre y los otros invitados, como si buscara una ruta de escape que ya no existía. Mis suegros, que se habían apresurado a defender a Thomas en el pasado, ahora lo miraban con una mezcla de conmoción y decepción. Darse cuenta de que su hijo les había estado mintiendo, manipulando la verdad para adaptarse a su propia agenda, debe haber sido una píldora amarga de tragar. Para mí, parado allí en medio del drama que se desarrollaba, había una extraña sensación de liberación. Había pasado tanto tiempo sintiéndome atrapada en la red de engaños de Thomas, cuestionando mi propio valor y validez frente a sus acusaciones. Ahora, con la verdad al descubierto para que todos la vieran, sentí un levantamiento de pesas de mis hombros. Creo que es hora de que tengamos una discusión franca, dije, con la voz firme a pesar de las emociones agitadas dentro de mí. Thomas, no solo me has estado engañando a mí, sino también a tu propia familia. Es hora de sincerarse y enfrentar las consecuencias de sus acciones. Tomás abrió la boca como para hablar, pero no salieron palabras. Su fachada de confianza pareció desmoronarse ante mis ojos, revelando al hombre vulnerable debajo. Mi suegra, con los ojos brillantes de lágrimas sin derramar, se acercó a mí, su expresión suavizada por la comprensión. Sarah, lo siento mucho. No teníamos idea. No tenía idea, murmuró, con la voz llena de emoción. Asentí, sintiendo una oleada de gratitud por su reconocimiento. No fue la resolución que esperaba, pero fue un comienzo, un reconocimiento de que la verdad, por dolorosa que fuera, era mejor que vivir una mentira. A medida que avanzaba la noche, las conversaciones cambiaron, las tensiones disminuyeron y, lentamente, una sensación de normalidad regresó a la reunión. Pero debajo de la superficie, sabía que todo había cambiado. La fachada del matrimonio perfecto de Thomas se había hecho añicos, revelando las grietas debajo. En los días y semanas que siguieron, habría conversaciones difíciles, verdades dolorosas y quizás incluso más revelaciones. Pero por ahora, en este momento de claridad y honestidad, me permití respirar aliviada, sabiendo que finalmente había tomado una posición por mí misma y por la vida que merecía. Mientras los murmullos en la habitación se convertían en una tormenta de incredulidad, me paré con una calma que contrastaba marcadamente con el caos que se desarrollaba a mi alrededor. Mi voz cortó el clamor mientras continuaba: supongo que esto podría sorprenderte a ti, Thomas, así como a todos los demás aquí presentes. Pasé la mirada por los rostros conmocionados de sus familiares. Se agarraron las perlas y se ajustaron las gafas, tratando de procesar el drama que se desarrollaba. He soportado mucho desde que declaramos nuestros votos, votos que parecen unirme solo a mí y no a ti, Thomas. Cada fin de semana, cuando adornabas nuestra casa con tu presencia, vivía un matrimonio parcial, una sombra de lo que esperaba. Mi tono era uniforme, pero el peso de mis palabras flotaba pesadamente en el aire. Fue en estos largos silencios entre semana, en los tramos de soledad, que me di cuenta de que algo tenía que cambiar. Me volví ligeramente hacia Mary, que todavía parecía desconcertada por la realidad que se derrumbaba a su alrededor. Mary, no te culpo. Esto no se trata de ti o de mí. Se trata de un hombre que nos ha fallado a los dos, tejiendo redes de engaño que han atrapado a más que solo a su esposa. Pude sentir la mirada de Thomas, ardiendo con una mezcla de ira y miedo, pero me mantuve firme. Como puedes ver, Thomas, le dije, volviéndome hacia el de frente, la verdad tiene una forma de salir a la superficie, sin importar cuán profundamente esté enterrada. Y hoy, al parecer, la verdad quiere ser escuchada.
Su madre, anteriormente tan vociferante en su defensa, ahora estaba en silencio, su rostro era una máscara de consternación y negación. «No puedo creer que mi Thomas hiciera esas cosas», le susurró al pariente que estaba a su lado, pero la convicción desapareció de su voz. La habitación se sintió cargada, una tormenta de revelación que amenazaba con barrer la casa y limpiarla de las pretensiones bajo las que había operado durante mucho tiempo. Thomas intentó hablar, su voz era una mezcla de desesperación e incredulidad. «Esto es un error, puedo explicarlo todo», tartamudeó, sus ojos saltando alrededor, buscando un aliado en un mar de escépticos. Pero antes de que pudiera construir su defensa, intervino otra voz, el tío John, siempre el pacificador, pero su tono ahora tenía un toque de decepción. «Thomas, ya hemos visto suficiente. Ya hemos oído suficiente. Es hora de que asumas tus acciones y enfrentes las consecuencias como un hombre». Los ojos de la familia se volvieron hacia Tomás, esperando su respuesta, su confesión, cualquier señal de remordimiento. Pero a medida que los segundos se convertían en minutos, quedó dolorosamente claro que Thomas todavía estaba luchando por una ruta de escape de la verdad descubierta. La tensión era palpable, una entidad viviente en la habitación, mientras todos esperábamos lo que vendría después. A medida que se hundía el peso del informe del detective, el silencio descendió sobre la habitación, roto solo por el suave crujido de los papeles mientras mostraba cada documento condenatorio. Las expresiones de Tomás y María se reflejaban entre sí, una mezcla de incredulidad y horror. La evidencia era irrefutable, detallando fechas, lugares y conversaciones íntimas entre ellos que se remontaban a años atrás. Mientras hojeaba las fotos y los mensajes, cada pieza se sentía como una traición, pero había un extraño alivio al dejarla al descubierto. Thomas, con su voz un mero susurro, trató de intervenir. Esto no es lo que parece. No es. Basta, Thomas, le corté bruscamente. Ahora estamos más allá de las excusas. La verdad está aquí, en blanco y negro. Hice un gesto hacia la pila de papeles. Sus noches tardías, los fines de semana fuera, sus llamados viajes de negocios. Todo está aquí. Los familiares, que antes zumbaban con susurros y murmullos, ahora observaban atónitos en silencio. Sus ojos se cruzaron entre Thomas, los periódicos y yo, como si trataran de reconciliar al hombre que conocían con la evidencia de su engaño. Mi suegro, un hombre severo que siempre había sido distante pero respetuoso, finalmente habló. Su voz era fría, desprovista de la calidez que ocasionalmente había visto durante las reuniones familiares. Thomas, no solo has engañado a tu esposa, sino que has deshonrado a nuestra familia. Te criamos mejor que esto. Mi suegra, cuya defensa de Tomás había sido inquebrantable, ahora parecía más pequeña, su energía disminuida por el peso de las acciones de su hijo. Sus ojos, una vez ardientes de indignación, ahora rebosaban lágrimas de traición. A partir de la evidencia, me miró a mí y luego a su hijo, dándose cuenta de que su feroz instinto maternal la había cegado a los defectos de su propio hijo. Mary, la joven atrapada en medio de esta tormenta, parecía perdida. Su confianza anterior se había evaporado, reemplazada por una comprensión naciente de la situación. Miró a Thomas con una mirada que era en parte traición, en parte amanecer de horror, al darse cuenta del alcance de las mentiras que él nos había tejido a los dos. Continué, con la voz firme pero no cruel, quería un matrimonio basado en la confianza y la asociación. Lo que elegiste, Thomas, fue una fachada, una rutina de fin de semana que te permitió vivir una doble vida. No podía dejar que esto continuara una vez que lo supe. No solo por mi bien, sino por el bien de la honestidad. A medida que la gravedad de la situación se asentaba en la habitación, Thomas se quedó paralizado, sin su elocuencia habitual. Sus intentos de mantener una fachada de inocencia fueron inútiles ante la abrumadora evidencia. La familia, una vez tan vibrante y animada durante nuestras reuniones, ahora lo miraba con una mezcla de decepción y enojo. Estaba claro que las cosas nunca volverían a ser lo mismo.
La revelación de la infidelidad de Tomás y el engaño calculado habían destrozado no solo nuestro matrimonio, sino la percepción que tenía la familia de él. A medida que la realidad de su doble vida quedó al descubierto, todos en la sala tuvieron que enfrentar el hecho de que la persona que pensaban que conocían era muy diferente de la verdad. Tras la caótica revelación y la apresurada salida de Thomas, el ambiente en la sala estaba cargado de secuelas de escándalo. Los familiares se pararon o se sentaron en silencio aturdido, procesando el drama que se había desarrollado. Mi suegra, con su voz apenas audible en medio de los murmullos silenciosos, finalmente rompió el silencio, sus palabras teñidas de pesar e incredulidad. Sarah, yo no sé qué decir. La miré, sintiendo una mezcla de reivindicación y tristeza. Está bien, respondí en voz baja, entendiendo que el engaño fue tanto un shock para ella como la confrontación fue necesaria para mí. Sé que esto no es fácil para nadie. Mis ojos recorrieron la habitación, vislumbrando lástima, conmoción e incluso algunos susurros de apoyo entre los familiares de Thomas. Estaba claro que la imagen de la feliz pareja con la que habían sido alimentados estaba destrozada. La verdad, por fea que fuera, me había liberado de una fachada que se había vuelto demasiado dolorosa de mantener. Respirando hondo, me dirigí a la habitación. Gracias a todos por estar aquí hoy. Lamento la escena, pero era algo que ya no podía dejarse en las sombras. Mi voz, firme ahora, tenía una fuerza silenciosa. Creo que es mejor que me vaya ahora. Hubo asentimientos alrededor de la habitación, algunas disculpas murmuradas por haber dudado de mí y expresiones de apoyo que no habían estado allí cuando entré por primera vez. Mi madre, que había estado a mi lado disfrazada de una de las sirvientas, me dio una pequeña sonrisa alentadora mientras nos preparábamos para irnos. Salimos de la casa, dejando atrás la maraña de mentiras y engaños. En los días siguientes, solicité el divorcio. Fue una sensación extraña llenar esos papeles. A pesar de la corta duración de nuestro matrimonio, la prueba se sintió como si hubiera durado toda la vida. El apartamento que habíamos compartido ya no era un hogar, sino un recordatorio del engaño. Afortunadamente, la transición fue más fluida de lo que había anticipado. Tomás se había ido sin pelear, abrumado por su propio engaño y las consecuencias que siguieron. Cuando volví a la soltería, la sensación de alivio era palpable. La etiqueta de divorciado parecía intrascendente en comparación con la libertad que recuperé. Mi regreso a la fuerza laboral fue un soplo de aire fresco. Me reincorporé a la empresa de administración de condominios donde había trabajado antes y la rutina familiar, los desafíos diarios, me vigorizaban. Trabajando de nuevo, interactuando con colegas y clientes, me sentí parte del mundo una vez más, un marcado contraste con el aislamiento de mi vida matrimonial. Afirmó mi determinación, si alguna vez volviera a considerar el matrimonio, tendría que ser en términos diferentes, con una pareja que respetara y valorara mi independencia tanto como la suya. Mientras tanto, la situación de Thomas se había vuelto precaria. Su imprudencia financiera con Mary, junto con las consecuencias de nuestra confrontación pública, lo dejaron en una situación desesperada. Sin el apoyo de sus familiares, que estaban desilusionados y no estaban dispuestos a ayudarlo más, había recurrido a solicitar un préstamo bancario. Las perspectivas de su matrimonio planeado parecían sombrías, con ambos padres abogando por la estabilidad financiera antes de que pudieran sonar las campanas de boda. Sentado en mi renovada soltería, los problemas de Thomas parecían distantes, casi como si pertenecieran a la vida de otra persona. El contraste entre mi nueva satisfacción en el trabajo y sus continuas luchas fue marcado. Encontré paz en mi vida diaria, contenta con el trabajo que hacía y las relaciones que fomentaba, liberada de las sombras del engaño que alguna vez se habían hecho tan grandes.